Ya tenemos el trazado a partir del cual vamos a generar la silueta de este vaso. Voy a seleccionar ese trazado y voy a utilizar las opciones que encontramos en la parte inferior del panel Paths o trazados. Recuerden que esta primera opción o este primer botón nos permite rellenar con el color frontal. Voy a deshacer con comando Z. Tenemos esta segunda opción. Recuerden, nos permite generar un contorno a partir del trazado. Aquí tenemos el contorno. Voy a deshacer con comando Z o control Z. Selecciono el trazado. La tercera opción nos permite generar una selección a partir del trazado. Y ya que tengo activa una selección, entonces vamos a encontrarnos con que el cuarto botón se encuentra ahora activo. ¿Por qué? Porque este cuarto botón nos permite generar un trazado a partir de una selección. Es decir, que realiza el proceso inverso que nosotros generamos con este botón. Recuerden, permite generar un trazado a partir de una selección. De hecho, para que sea un poco más claro, voy a tomar la herramienta de selección rápida. Voy a modificar el tamaño del pincel y voy a seleccionar esta parte blanca. Después de hacer esta selección, vamos a hacer clic sobre el cuarto botón y observen que se genera un trazado a partir de esa selección. La selección ya no está activa, lo que tenemos aquí ahora es un trazado. Y de hecho estamos viendo un error que es bastante típico y que puede ser bastante grave cuando estamos trabajando. Recuerden, cuando nosotros no personalizamos el nombre del trazado que hemos generado, cuando empezamos a realizar un segundo trazado, ese segundo trazado reemplaza el trazado anterior. Es grave porque nosotros podríamos habernos gastado mucho tiempo realizando un trazado y posteriormente, sin darnos cuenta, lo hemos eliminado al reemplazarlo con un segundo trazado. Voy a deshacer el proceso de creación de este trazado con comando Z o control Z y aquí hemos recuperado el trazado anterior. Borro la selección con comando D o control D y volvemos a seleccionar ese trazado. Hemos ejecutado unas tareas mediante estos botones, pero esas tareas se han ejecutado con los valores por defecto. Recordemos, vamos a rellenar, por ejemplo, con el color frontal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero personalizar la forma como se aplica ese relleno? Vamos a deshacer con comando Z y presionando la tecla Option o la tecla Alt, voy a hacer clic sobre el mismo botón para generar un relleno. Observen que como tengo presionada esa tecla modificadora Alt u Option cuando hice clic sobre ese botón, entonces me aparece la ventana Fill Path o relleno de trazado. Desde aquí, por ejemplo, yo puedo indicar cuál es el color que yo voy a utilizar. Por defecto, el color frontal, pero también puedo utilizar el color de fondo, puedo utilizar un color personalizado, puedo utilizar, por ejemplo, un patrón, puedo utilizar el color negro, blanco, gris al 50%, puedo trabajar con modos de fusión o blend modes, puedo modificar la opacidad, etcétera, etcétera. En este caso, simplemente voy a seleccionar la opción de gris al 50%, hago clic en OK y observen que esta vez hemos personalizado la forma como se aplica ese relleno. Voy a deshacer con comando Z o control Z y ahora vamos a trabajar con la segunda opción que, recuerden, me genera un contorno a partir del trazado. Hago clic y me aparece este error. Este error aparece cuando yo tengo seleccionada la herramienta de selección rápida y es justo la herramienta que yo tengo activa en este momento. Así que voy a hacer un clic en OK y voy a utilizar cualquier otra herramienta. Por ejemplo, voy a presionar la letra I y esto me activa la herramienta gotero. Verifico tener seleccionado el trazado, hago clic sobre el segundo botón y aquí tenemos nuestro contorno generado a partir de ese trazado. Voy a deshacer con comando Z o control Z, selecciono el trazado, presiono esta vez la tecla Option o la tecla Alt y hago clic sobre ese segundo botón. Nuevamente, al utilizar la tecla modificadora Option o Alt, entonces me abre una ventana. La ventana se llama Stroke Path. Y dentro de este menú desplegable nosotros podemos seleccionar la herramienta con la cual se genera ese contorno. Por defecto tenemos seleccionada la herramienta Pencil o lápiz, pero ahora voy a seleccionar, por ejemplo, la herramienta Pincel. Hago clic en OK y aquí tenemos el contorno, pero como se pueden dar cuenta,
es un contorno generado a partir de la herramienta pincel. Voy a deshacer con comando Z o control Z. Voy a tomar ahora la herramienta pincel. Para eso presiono la letra B en el teclado, activamos la herramienta y el valor por defecto o el tamaño por defecto de la herramienta pincel es 13 píxeles. Vamos a cambiar ese valor, por ejemplo, a 60 píxeles. Vamos a volver al panel de trazados y presionando la tecla Option o Alt hacemos clic sobre el segundo botón. Seleccionamos la herramienta pincel, hago clic en OK y aquí tenemos el contorno aplicado, pero esta vez con el tamaño que nosotros hemos configurado. Presiono comando Z o control Z. Voy a realizar otra vez el mismo proceso, pero sin presionar la tecla Alt. Hago un clic y observen que el cambio que yo realicé en la ventana anterior se queda guardado y yo puedo reutilizarlo sin necesidad de utilizar la tecla modificadora. Presiono comando Z o control Z y deshago la aplicación de ese contorno. Ahora, verificando que tenga seleccionado el trazado, voy a hacer clic sobre la tercera opción. Recuerden que esa tercera opción o ese tercer botón nos permite generar una selección a partir de ese trazado. Hago un clic y aquí tenemos entonces esa selección. Igual, también queremos personalizar esa selección, así que voy a borrar la selección con comando D o control D, selecciono el trazado, presiono la tecla modificadora Option o Alt y hago clic sobre el tercer botón. Me abre la ventana Make Selection o Hacer selección y desde aquí yo puedo personalizar esa selección. Por ejemplo, vamos a darle un valor de 50 píxeles de feather o de suavizado. Hago clic en OK y observen el redondeado que se genera en estas áreas. Vamos a rellenar con el color frontal presionando Option y Delete o Alt y Delete y aquí vemos ese valor de feather o de suavizado. Comando Z o control Z para eliminar ese relleno. Comando D para borrar esa selección. Selecciono nuevamente el trazado. Presiono Option y hago clic sobre el tercer botón. Alt si estoy trabajando en Windows. Y voy a cambiar este valor de feather por un valor de 2 píxeles. Hago clic en OK y aquí tenemos nuestra selección. Como tenemos una selección activa, entonces ya podemos utilizar este cuarto botón. Anteriormente ese botón estaba deshabilitado y este botón genera un trazado a partir de la selección que yo tenga activa. Esto quiere decir que hace el proceso inverso a este botón que permite generar una selección a partir de un trazado. Para que lo entendamos mejor voy a borrar esta selección, voy a tomar la herramienta de selección rápida, vamos a seleccionar esta área y ahora sí vamos a hacer clic sobre el cuarto botón. Y observen cómo hemos generado un trazado a partir de la selección que tenía activa. También he cometido uno de los errores típicos que podemos cometer y que pueden ser graves cuando estamos trabajando con trazados. Observen que, como no había personalizado el nombre del trazado anterior, este nuevo trazado ha reemplazado totalmente el trazado anterior, el cual hemos perdido. Esto es grave porque nosotros podemos destinar mucho tiempo en realizar un trazado y posteriormente, sin darnos cuenta, reemplazarlo con un nuevo trazado. En este caso podemos solucionar el problema bastante fácil. Con comando Z o control Z deshacemos el proceso, con comando D o control D eliminamos la selección y aquí tenemos el trazado original. Tenemos también un quinto botón que nos permite generar máscaras. Sin embargo, esas máscaras no se generan a partir del trazado que yo tenga seleccionado. Observen, tengo seleccionado este trazado, hago clic en el quinto botón, voy al panel de Layers y aquí nos damos cuenta que se generó esa máscara. Pero es una máscara por defecto, no una máscara que se haya generado a partir de este trazado. Voy entonces a deshacer con control Z o comando Z, regreso nuevamente al panel de trazados o paths, selecciono el trazado y voy a hacer clic nuevamente en el tercer botón. Recuerden que este tercer botón permite generar una selección a partir del trazado. Aquí tenemos nuestra selección y esa selección se generó con los settings que yo configuré la última vez que abrí la ventana al hacer clic en este botón pero presionando la tecla Option o la tecla Alt. Recuerden que ese ajuste simplemente fue cambiar el valor de feather o de suavizado a 2 píxeles. Como ya tenemos esta selección activa, entonces voy a hacer clic sobre este botón, el cual me permite generar una máscara.
Recuerden, la máscara no se genera a partir del trazado que esté activo, aunque este botón se encuentra dentro del panel Paths o trazados. Se genera a partir de la selección activa. Hago un clic y aquí tenemos nuestra máscara. El resultado hubiera sido exactamente el mismo si utilizo este botón dentro del panel Layers o el panel Capas. Para que podamos ver el efecto de la máscara de una forma más clara, voy a presionar la tecla Comando o la tecla Control y hago clic sobre este icono dentro del panel Layers para crear una nueva capa. Esa nueva capa se crea debajo de la capa activa, ya que yo utilicé la tecla modificadora Comando o Control. Por defecto, las capas nuevas se generan sobre la capa que está activa. Vamos a rellenar esta capa con un color frontal. Voy a hacer clic sobre este icono. Vamos a cambiar, por ejemplo, a este color. Hago clic en OK y con Option y Delete o Alt y Delete relleno con el color frontal. Finalmente, aquí tenemos el resultado de nuestra máscara, que fue generada a partir del trazado que habíamos creado anteriormente.